Buenas noches con todos los presentes. Voy a hacer la presentación de la revisión de un artículo sobre un caso clínico. Empezamos con la presentación del caso. Es un paciente varón de 42 años con un tiempo de enfermedad de aproximadamente 3 meses de un curso insidioso y progresivo. Los principales síntomas que tuvo el paciente fueron dolor abdominal, que mejoraba cuando tomaba analgésicos, había pérdida de peso de aproximadamente 10 kilos, heces espumosas con disminución de calibre y sudoración nocturna. Por ahí con la anamnesis y los datos del paciente como que ya nos orienta probable neoplasia, ¿no? Es lo primero que se nos ocurriría solo con la pérdida de peso, la sudoración nocturna. Ahondando más en la anamnesis, tenía como único antecedente este paciente vitiligo, más o menos de 10 años, pero no había recibido ningún tipo de tratamiento. Al examen físico, lo único que impresiona normal es que el abdomen, si bien era plano, blando, había un tumor a nivel de epigastrio, que parecía que estuviera adherido a planos profundos. En los exámenes de laboratorio en sí no te lo menciona en la revisión. Lo que sí hace énfasis es en la tomografía abdominal con contraste, donde se ve una dilatación de asas intestinales, que era desde ilion distal, colon ascendente y transverso, ahorita lo vamos a ver. Además de que había un engrosamiento de las paredes del tercio medio y proximal del colon transverso hasta ángulo esplénico. Este engrosamiento era casi de 16 milímetros, y lo vamos a ver aquí. Esa es la tomografía que se presentaba en el artículo, y es visible el engrosamiento, la dilatación de las asas intestinales, principalmente, como decía, del ilion distal, colon ascendente y colon transverso. A este paciente se le hace la biopsia, pero lo único que se observa es una inflamación crónica con tejido de granulación, no se observan células neoplásicas. Pero debido a estas imágenes bastante sugerentes, debido a la clínica del paciente, le dan el diagnóstico de un síndrome proliferativo y le ponen linfoma. Y con ese diagnóstico este paciente entra a sala para hacerle una laparotomía exploratoria. Y en la laparotomía exploratoria lo que encuentran es una lesión que era dependiente de colon transverso, o sea, estaba a ese nivel, pero estaba adherida a ilion terminal, a ciego, a sigmoides y a la pared anterior del abdomen. Era como todo un tejido fibroadiposo que estaba adherido a todas estas estructuras. Por esa razón, porque estaba adherida a casi todo el intestino, le hacen una colectomía total con resección de tejidos blandos. En la macroscopía, la única imagen que nos presenta este artículo es la que podemos ver en la diapositiva. Esto lo que vemos es un fragmento de ilion y colon ascendente, y vemos que ha perdido totalmente su estructura. La arquitectura normal ya no se puede evidenciar. Hay una pared colónica bastante congestiva, vemos una dilatación de la pared del colon, y ahí está ese tejido fibroadiposo que nos mencionaba, ¿no? Que como que adhiere todas las serosas de las asas intestinales, y además esto imposibilita que se pueda ver la mucosa y el grosor exacto de la pared intestinal. Ahora, a la microscopía, ¿qué es lo que vamos a observar? En la mucosa intestinal en realidad no se observa gran cosa, ya se cataloga como incluso normal. El problema es el nivel de la capa muscular, que a este aumento con la tinción de hematoxilina y eosina se observan múltiples abscesos que tienen la conformación que podemos ver en la imagen. Lo que observamos es como todo este es el tejido de el infiltrado polimorfo nuclear, que rodea, aquí vemos al centro como una estructura similar a una estructura vermiforme, que está conformado por gránulos. Y acá vemos como estructuras filamentosas que parecieran bacterias, ¿no? Que está delimitado por todo este tejido de infiltrado polimorfo nuclear. A un mayor aumento podemos observar un fenómeno que se conoce como Splendor-Hepley. Este fenómeno, ¿en qué consiste? Es las estructuras filamentosas que le mencionaba, que son como bacterias, rodeadas por este infiltrado polimorfo nuclear y el depósito de material eosinófilo. Esto es patognomónico de una enfermedad. ¿Y con qué además se ayudaron también, aparte de esta microscopía, con la tinción histoquímica de Grocott? ¿Qué vemos aquí? Vemos las bacterias filamentosas, que son estas como filamentos verdosos, y acá en el centro vemos gránulos. Vemos un gránulo de azufre, rodeada de estas, lo que nos aparentan bacterias filamentosas. Entonces, hasta ahí como que ya el diagnóstico se está haciendo presente. Además, para descartar, porque hay otras patologías que también podrían ser, también de tipo infeccioso, se le hace una tinción de Ziel-Nielsen y sale negativa. Entonces, con todas estas características que hemos visto, el fenómeno de Splendor-Hepley,
Asociada a esta tinción de histoquímica Brocot, en la que se observa ya la bacteria filamentosa y una tinción de Ziel-Nielsen negativa, se da el diagnóstico de una actinomicosis primaria intestinal. Por tanto, es una enfermedad bastante infrecuente, ya lo vamos a mencionar cuando ampliemos un poquito el concepto de esta enfermedad, pero este era el paciente, el diagnóstico que tenía. El paciente evolucionó favorablemente y tuvo una adecuada respuesta a los antibióticos, pues no. Se le dio imipenem por 4 días, trimestoprim sulfametoxazol por 6 semanas. Y la posterior remisión de la infección. Entonces vamos a revisar un poco sobre esta enfermedad, sobre la actinomicosis primaria intestinal. La actinomicosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria. Esta es una bacteria gram positiva anaerobia que es el Actinomyces. Ahora, el Actinomyces, el más frecuente es el Actinomyces israelí. El Actinomyces forma parte de nuestra microbiota natural, forma parte sobre todo de la orofaringe, del tracto gastrointestinal superior, es parte ya de nuestra flora. Pero el problema es que cuando hay alguna disrupción de la mucosa, alguna rotura de la mucosa, ya sea por una cirugía, porque el paciente inmunodeprimido, o más frecuentemente por una perforación, sobre todo, por ejemplo, una apendicitis, puede llegar a causar esta infección. Y puede ya dejar de ser flora y convertirse en un proceso infeccioso. Es, como les mencionaba, es muy infrecuente, y si es que se da, es en varones, es más frecuente en varones, entre los 20 a 60 años, teniendo como promedio 40 años. Ahora, ¿cómo les decía que se ocurre esto? Por la disrupción de la mucosa. Hay una rotura de la mucosa, una disrupción de esta mucosa, y hace que la bacteria ingrese y destruya todo ese tejido, y lo reemplaza por un tejido de granulación pobremente irrigado. Lo que, como es una bacteria gram positiva anaerobia, hace que se reproduzca mucho más rápido. ¿Ya? Ahora, hay la disrupción de la mucosa, no quiere decir que de inmediato se va a dar la infección. La infección se puede dar incluso semanas o años después de esta disrupción de la mucosa. Ahora, esta enfermedad también es conocida como la gran simuladora porque sus síntomas son inespecíficos. Veíamos que nuestro paciente tenía dolor abdominal, sudoración profusa, que nos hacía pensar en un proceso neoplásico, que fue lo que se creyó en un inicio. Además, también otros síntomas es la fiebre, la leucocitosis, y lo que también tenía nuestro paciente, el dolor abdominal. La ubicación más frecuente no es abdominopélvica, es cervicofacial, como lo vemos en la imagen, ¿no? A nivel mandibular, se forman como abscesos. Se crecen como masas sólidas que se llenan o se rodean de tejido fibrótico que fistulizan hacia la piel y se ven así como esos abscesos de la imagen. Esa es la forma más frecuente de presentación. Y otros es como la de nuestro paciente, que es abdominopélvica. Y si es abdominopélvica, más frecuente es en apéndice. Otras bibliografías te dicen que es más frecuente en ciego, en colon ascendente, pero la mayoría encontré que te decía apéndice. Ahora, el diagnóstico de la enfermedad se hace viendo al microorganismo, ya sea en la anatomía patológica con el fenómeno de Splendor-Heftly, que ya les expliqué, que era la bacteria, el tejido, el infiltrado polimorfo nuclear y el material eosinófilo, o era viendo el microorganismo en un cultivo. Ahora, el cultivo dura pues de 7 días a 10 días más o menos para que puedas cultivar esta bacteria. El diagnóstico diferencial, como les decía en un inicio, esto también puede ser característico de nocardia, de streptomyces. Por eso, ¿qué nos vaya a descartar esto? Es la tinción de Ziel-Nielsen, porque en este caso era tinción de Ziel-Nielsen negativa, ¿no? Porque si hubiera sido positiva, podríamos haber pensado en nocardiosis. El tratamiento es una antibiótico terapia prolongada, pero lastimosamente solamente el 10% de pacientes que llegan a tener esta enfermedad se diagnostican de manera preoperatoria. ¿Ya? Entonces casi siempre se les somete a cirugía y es en la cirugía, al extraer el tejido y verlo en anatomía patológica, que se puede recién definir el diagnóstico. ¿Por qué es antibioterapia prolongada? Porque esta es una bacteria con bastante resistencia y que además, como forma abscesos, la vascularización es mínima, entonces para que ingrese el antibiótico es bastante difícil. El pronóstico es bueno si hay una cirugía más una antibiótico terapia, más del 90%, y la mortalidad está entre 0 y 28%. Claro, 28% si es que no recibe pues, tratamiento ni cirugía, ¿no? Como les mencionaba, es muy poco frecuente y se suele confundir con el diagnóstico diferencial sería linfoma, carcinoma, enfermedad de Crohn y las otras infecciones como nocardiosis, por ejemplo, ¿no? Esta es la revista de la que saqué la información, de la que se hizo la revisión de la actinomicosis primaria intestinal. Y eso fue todo. Muchas gracias.
Interesante casito. De repente aquí también nos hubiera ayudado la citología, doctora, ¿usted cree? Mm, bueno, pero no creo, porque para llegar al colon en una, mucho con la colostomía y está en la mucosa, su mucosa. Tal vez teniendo la pieza para hacer un diagnóstico rápido, ¿no? Podría Claro, ser. con la pieza, ¿no? Con la pieza quizás. Ujú. Y bueno, también este es otro caso que con las coloraciones nos da ya todo el diagnóstico. Importante tenerlo en cuenta, de repente es cierto, no es lo más frecuente, pero sí tenerlo en consideración para futuros pacientes que podamos tener en nuestro servicio. No sé Una si hay alguna consulta. pregunta, Joan. Sí, esa tinción que es rosada es por la actinomisis o es una secreción, esa coloración que hace el fenómeno de esplendor. Son los gránulos, Doc, de la actinomices, forma como esa coloración rosadita. Y aparte el material eosinófilo propio de la infección. Ah, ya, porque también era importante que parte de esa sinofilia que se observa son por complejos de antígeno anticuerpo. Una vez creo que me dijo el doctor Chang, o el doctor Verón, creo. Y se le da una tinción más rosada en los bordes, ¿no? Que le da ese aspecto medio estrellado, así, a la invasión de ese microorganismo, ¿no? Pero simplemente para tener en cuenta nada más, que también hay un componente autoinmune ahí que permite dar esa característica, ¿no? Que también se puede observar como mencionaste, en otro tipo de nocardia, en otro tipo de microorganismos, algunos parásitos también, ¿no? Entonces, más que todo eso, nada más. Pero en general está muy chévere el gesto. A mis residentes, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Diagnóstico doctor. diferencial de actinomices. ¿Qué otro diagnóstico podría semejar esa estructura? Que es muy similar, es muy parecido. No sé si habrá en intestino, pero histológicamente se ve igual. ¿Qué microorganismo? Ah, en mis... ¿Porotricosis? ¿Cuál? ¿Porotricosis? No. Una que empieza con N. Exacto, doctora. ¿Nocardiosis? Claro, nocardia. Ujú, exacto. Exacto, ese es un diagnóstico diferencial, pero la cuestión es que histológicamente no he visto diferencias, no sé realmente, no sé, doctora, si usted tiene algún criterio histológico que me pueda dar, un tic así, un tip. No, Mire, la Hiperlicado. doctora. reacción es bien parecida. Es como los parásitos, no tienes que ver al parásito e identificarlo nomás. Ah, sí, pues es bien, bien parecido. No sé si habrá en intestino, no sé si habrán revisado, ya que dentro de su revisión, no sé si habrán visto ahí diagnósticos diferenciales. Sí, doctor. El principal diagnóstico es la nocardiosis y se hacía el diagnóstico final con la tinción de Ciel-Nielsen. Y sí hay nocardiosis en intestino. Es súper infrecuente, pero cuando se presenta como obstrucción intestinal. A diferencia de que la actinomicosis se presenta más como una masa con dolor abdominal, como más o menos lo que mencioné de mi paciente. Y la forma de que siempre te mencionan para diferenciarlos es con la tinción de Ciel-Nielsen, porque la estructura, como usted decía, histológica es muy similar. Gracias.